Todos los hombres de Jesús Gil tenían algo en común. Estaban absolutamente arruinados. Eso es lo que buscaba Jesús Gil. Gente desesperada, gente dispuesta a firmar lo que fuera. Ya está todo listo. El partido queda fundado y Jesús Gil y sus hombres están preparados para su incursión en el mundo de la política. Afrontan un futuro lleno de posibilidades. Aquellos se han aprovechado de 12 años. Ahora también les interesa a ellos que Marbella no se hunda, porque la gran estrella, yo lo comparo siempre como Marilyn Monroe, que por la droga al final acabó muriendo. Joven, guapa, bella y bonita, la gran estrella. Esto es la gran estrella que si ponemos un poco de intención nunca va a caer. Y a partir de ahora empieza la gran batalla. Jesús Gil y Gil ha pasado a la historia como un empresario y político sin pudor. A pesar de que han pasado 17 años de su muerte, sus negocios y tejemanejes siguen dando que hablar hoy en día. Tanto es así que se estrenó hasta un documental sobre su vida en HBO hace 2 años. Fue amado por los plebeyos y por los gañanes y fue tolerado por la gente fina y principal. Caía simpático y sus propios excesos y labia hicieron de él una celebridad televisiva. El personaje supo atraer, condensar y expresar la vulgaridad más extrema que hay en cada uno de nosotros, la picardía española. Fue un delincuente procesado y condenado, un delincuente tosco de guante blanco que había nacido pobre. Entonces, ¿cómo fue la vida de Jesús Gil? Como una persona que pisó hasta 3 veces la cárcel consiguió convertirse en un icono pop español. ¿Es verdad todo lo que cuentan? Porque yo, ¿sabes cuál es la norma que llevo? Invierte en lo más caro que nunca perderás nada. ¿Qué se consigue con eso? Pues ganar dinero, qué duda cabe. Enseguida sale el dinero. Pues claro, sin dinero no hay nada de creación. Porque yo me cotizo muy caro. Porque claro, yo comprendo que hay una popularidad alrededor de mi personaje. Y yo la tengo que vender bien, pues para eso soy vendedor, si no sería un estúpido. Yo me quedo con los datos, hasta ahí sí llego. Pues yo no distingo un obrero de un ministro, porque hay obreros, decía yo, que han sido ministros o ministros que han sido obreros, pero es que ya sabes que hay mucho babosito en este país. La Guadalupe, como la llamaban en la familia, es natural de Castillejos de Robledo, un pueblo soriano de apenas 130 habitantes, y era hija de labradores. Buscó fortuna contrayendo matrimonio en 1931 con Gerardo Gil Elvira, uno de los hombres más ricos de Burgo de Osma, y donde se mudó inmediatamente. Ella tenía 19 años, él era viudo, tenía 3 hijas y era 25 años mayor que ella. Confesaba en una entrevista a Juan Luis Galeacho que se casó por dinero. A mi marido no le quería, nunca estuve enamorada de él. Me daba igual que mi marido fuera gato o perro. Comentaba. A los 2 años de casada nació su primogénito, al que llamó Gregorio Jesús, su ojito derecho. El padre de familia, tras una serie de malas decisiones, se arruinó y cayó en una depresión. Murió en 1938, dejando a Guadalupe viuda a los 27 años, con 3 hijos muy pequeños, arruinada y en plena guerra civil. Por si fuera poco, las 3 hijastras reclamaban parte de una herencia inexistente. Cómo esa mujer logró sacar adelante a su familia solo se puede entender imaginándola como una encarnación castellana de Scarlett O'Hara, jurando que no aceptaría humillación alguna ni permitiría que los suyos pasasen hambre. Jesús solo tenía 4 años, pero su madre le dijo algo que le marcaría. Jesús, tú eres un gil. Y ahí empezaría a forjar su carácter. Como después su hijo, la Guadalupe era lista de calle, veía las oportunidades y en aquel momento encontró una vía de subsistencia en el extraperlo. Con un préstamo de 25 pesetas, la matriarca cogió un estanco en Burgo de Osma, que se convertiría en el centro de operaciones desde el que manejaba el ir y venir de carros de trigo primero, de sal y leña después. Con los beneficios de esos pequeños trapicheos recuperó incluso uno de los negocios abandonados por su marido, la reparación y asfaltado de carreteras. En los primeros años de la España de Franco, acabar con los baches se convirtió en una señal de reconstrucción nacional.
también en una vía rápida para el tráfico de influencias y cobro de comisiones no oficiales. Ahí fue cuando Guadalupe Gil Hernando comenzó a frecuentar despachos y familiarizarse con la burocracia a pequeña escala. Fue su madre quien se empeñó en que Jesús estudiara una carrera. A pesar de los pocos recursos que tenía la familia, lo envió con los padres claretianos a Aranda de Duero. No destacó como alumno, aunque a temprana edad empezó a desarrollar sus dotes de persuasión. Consiguió que su madre le pagara por presentarse al examen de reválida, que aprobó por los pelos. De allí marchó a Madrid, donde estaba planeado que estudiara veterinaria. No aprobó ni una asignatura y abandonó la carrera al comprobar que los animales no eran lo suyo. Confesaría que vomitaba cuando tenía que hacer prácticas con burros. Para entonces, Jesús Gil y Gil ya tenía otras cosas en la cabeza: salir de copas, conocer gente y hacer sus primeros negocios. Quiso guardar las apariencias y se matriculó en Ciencias Económicas, aunque con los mismos resultados que en su anterior carrera. En esos momentos vivía en Madrid con más de una veintena de prostitutas como compañeras de pensión, la cual no pagaba porque le llevaba las cuentas a la dueña del hostal. En 1954, Jesús tuvo un accidente de moto que le desfiguró la cara y pudo costarle la vida. Su madre, que había venido en su furgoneta desde Burgo de Osma al sanatorio madrileño regentado por monjas carmelitas, se ocupó de motivar al doctor Zumel para que diera el mejor trato al paciente. «Si mi hijo fallece no le doy ni un segundo de vida, saco la navaja que llevo en el bolso y le rajo», aseguraban que le dijo al médico. En 1961, Jesús Gil contrajo matrimonio con María Ángeles Marín Cobo, lo que supuso el principal motivo de distanciamiento entre Jesús Gil y su madre. Guadalupe no vio bien desde el primer momento que su hijo contrajera matrimonio con la hija de una empleada de hogar que trabajaba en una pastelería, pues ella quería que se casase con alguien de dinero. Sin embargo, Jesús no le hizo caso y tuvo 4 hijos con su mujer: Jesús, Miguel Ángel, Miriam y Fernando. Para moldear a sus hijos a su imagen y semejanza, el empresario enseñó a los varones el negocio desde pequeños y a su hija le dio el puesto de secretaria. Tras acumular un notable capital con la compraventa de automóviles y de solares, pudo comprobar que el negocio estaba en la construcción. Su primera gran obra fue el complejo de 1.200 hectáreas en Los Ángeles de San Rafael. La cadena de alimentación Spar, propiedad de los hermanos Pascual, había llegado a un acuerdo con Jesús Gil para celebrar el 15 de junio de 1969 un almuerzo-convención en el complejo residencial de Los Ángeles de San Rafael. Ese día estaba prevista la llegada a Segovia de 500.000 de trabajadores de la cadena alimentaria. Dado el elevado número de participantes en la convención, se hacía necesaria la utilización del comedor antiguo y del nuevo, que estaba todavía en fase de construcción. Jesús Gil no dudó ni un segundo, puso a trabajar a destajo a sus obreros para que los plazos de finalización de la obra previstos para finales de julio se adelantaran al 15 de junio. Ese día el fraguado del cemento no se había producido y la argamasa estaba todavía blanda por falta de tiempo de consolidación. A pesar de ello, Gil se empeñó en celebrar allí el banquete. Quería el dinero de la cadena alimentaria a toda costa. Con la reunión de Spar se inauguraba ese comedor, sin que ningún funcionario autorizado lo inspeccionara con antelación, ni sus instalaciones ni las condiciones de seguridad exigidas. A las 14:45 horas la mesa presidencial se puso en pie para que el sacerdote bendijera el almuerzo. No hubo tiempo para más. En un instante el piso se vino abajo y las vigas de cubierta se desprendieron, cayendo sobre un gran número de personas. El cocinero del restaurante Nemesio Santos Meco fue la primera persona que avisó de la tragedia a Jesús Gil, que en el momento del hundimiento se encontraba alejado de ese lugar, en una de las oficinas de la urbanización. La situación dentro de la nave siniestrada era un total caos. Los muertos se amontonaban y los heridos pedían auxilio con gritos y escenas dantescas de tragedia humana.
Al tiempo que se lloraba a los muertos, que poco a poco se iban acumulando, Jesús Gil y 4 de sus colaboradores presentaban declaración en el juzgado de instrucción de Segovia. En sus primeras declaraciones, Gregorio Jesús Gil y Gil asumió hacerse cargo de las indemnizaciones que hubiera que pagar a las víctimas. Sobre las 4:30 de la madrugada, un coche patrulla de la Policía Armada trasladaba a Gil y a sus colaboradores a la prisión provincial de Segovia. Jesús descansaba en la sombra, su sueño de poder se había convertido en una pesadilla. Su vida había cambiado radicalmente, pasaba de ser considerado como un delincuente confinado en un cubículo de 3 por 4 metros. Ante este hecho, el juez ordenó el embargo y tasación de varios de los bienes del promotor soriano, así como la retención de 20 millones de pesetas que Gil tenía ingresados en distintos bancos de Madrid. También se procedió al embargo inicial de todo el complejo Los Ángeles de San Rafael, valorado en casi 400 millones de pesetas de la época. El avispado empresario supo rodearse de todo aquello que le hiciese olvidar su situación. Convirtió su celda, con máquina de escribir y alfombra incluida, en un despacho que le serviría de sucursal de unos negocios que no pretendía abandonar. Guadalupe, su madre, jugó un papel decisivo para conseguir el indulto a Jesús Gil. Un tribunal le había condenado a 5 años de cárcel por un delito de imprudencia temeraria, una pena baja considerando que murieron 58 personas. Su madre se reunió con el cardenal Tarancón, la hermana del dictador Pilar Franco, el presidente de las Cortes y varios ministros. También envió cartas a las más altas instancias. Gracias a su intervención, el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, firmó en febrero de 1972 el ansiado indulto. Jesús Gil había pasado solamente 4 meses en prisión. Del 72 al 77, y en el anonimato y partiendo de cero porque tuvo que pagar 400 millones de pesetas a las familias de las víctimas, fue ampliando su negocio, cuyo buque insignia sería la inmobiliaria de Marbella. A Gil nunca le interesaron especialmente el fútbol como juego ni el Atlético como sentimiento, pero pronto los vio como un trampolín perfecto hacia lo que le obsesionaba: la fama, el dinero y el poder. Seguidor del Athletic de Bilbao de niño, se hizo del Atlético de Madrid en 1979, abriéndose la puerta para presidirlo en el futuro, y entró como directivo de Vicente Calderón en el 82. Duró 4 meses, sus planes eran otros. Tras la muerte de Calderón, en la primavera del 87, se presentó a las elecciones. La campaña, con 2 exministros y un directivo tradicional como máximos rivales, fue una verbena. Gil lo mismo prometía fletar un barco casino en el Manzanares que adquirir una escudería de Fórmula 1. Pero entre unas cosas y otras, ganó las elecciones y lo hizo trayendo la estrella del momento, Paulo Futre. Fichar a Futre entonces, un fenómeno de 21 años que acababa de deslumbrar al mundo ganando la Copa de Europa con el Oporto, sigue siendo uno de los movimientos más impactantes a nivel mundial que ha hecho el Athletic en su historia. A 3 días de la votación, Gil se plantó en Milán, donde estaba concentrado el jugador, y pagó 450 millones de pesetas, lo montó en un avión rumbo a Madrid y lo presentó con su discreción y elegancia habitual en la discoteca Jácara. Acababa de ganar las elecciones. Quiero por favor que hable Futre, piden ahora desde el graderío. Me da la impresión de que va a tener que hablar finalmente, aunque no está previsto, porque tan solo está previsto que hable el entrenador y el capitán, el presidente Paulo Futre, que está en la penumbra, en la oscuridad, como todos los jugadores del Atlético. Ahí va Futre. Pero va Futre para allá. No fue un presidente corriente, algo que se puede apreciar con cualquiera de sus apariciones en público. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando, a raíz de un documental en la BBC, se dio a conocer a Imperioso, un caballo blanco de pura raza que se acabaría convirtiendo en un icono para el club, y en el que contaba que hablaba con el caballo y le consultaba los fichajes que debía hacer el presidente. Imperioso nació en 1980 y en un principio fue propiedad de Ignacio Coca García. Según las crónicas de la época, fue adquirido por Gil a cambio de 150.000 pesetas, un poco más de 900 euros.
Su figura se fue agrandando y tocó techo el 27 de mayo de 1996. Durante la celebración del doblete de Liga y Copa se le recuerda pasando por la Castellana rodeado por los más de 50.000 seguidores que coreaban su nombre y que festejaban un hito histórico del club. No te asustes, que no te va a pasar nada, que todos son del Atleti, que son del Atleti imperioso. Le decía emocionado Gil a su caballo imperioso, que en ningún momento escondió la pasión que sentía por este animal. Un momento que ya ha pasado a los anales de la historia colchonera. Si hay que reconocerle algo a Gil es que él nunca aceptó la dictadura de los futbolistas que empezó a contaminar el fútbol desde finales de los 80. Que le pregunten al Tren Valencia. ¡Estamos todas! Pero el gran campanazo lo dio Gil en Logroño, donde su equipo no pudo pasar del empate ante un logroñés y ya no era más que un cadáver en espera de enterrador. Le dio por cargar las culpas contra el colombiano Valencia, el negro del equipo, y provocó un escándalo de regulares proporciones. Cuando hablo con fracasados creo que quiero contagiarme. A ver si le matan de verdad. Bueno, más que le he dicho ya no puedo decir. Con el presidente Jesús Gil ya te... Tú lo has visto, lleva todos los partidos haciendo el ridículo. Igual se cae por una señorita y está simulando nada más que le lesionan. Pero... hombre sin medida como fue, se pasó de tuerca. Su primer proyecto futbolístico, 87-88, con Paulo Futre como estrella, fue un fiasco, y tras perder la final de la Copa del Rey de aquella época, despidió a su admirado entrenador Luis Aragonés. No sería el último, pues en su forma caótica de dirigir el club, llegaría a despedir a más de 30 y a invertir importantes sumas en el fichaje de 130 jugadores. En 1991, año en que su Atleti ganó el primer título de la era Gil, la Copa del Rey que revalidaría en 1992, en ambas ocasiones con Aragonés de nuevo en el banquillo. «Soy el mayor comunista que ha nacido en España», le contó una noche a Jesús Quintero. «A las 9 de la mañana soy comunista, a las 10 socialista y a las 11 de derechas». A finales de enero del 91, en la antesala de la crisis económica, Jesús Gil anunció que estaba dispuesto a encabezar una candidatura independiente a la alcaldía de Marbella, municipio malagueño al que solo estaba vinculado por sus intereses inmobiliarios. Se inventó un partido, lo llamó GIL, Grupo Independiente Liberal, le puso de banda sonora la canción de Final Countdown, conocida en Marbella como el Tiroriro, y plantó el nombre de la ciudad en las camisetas del Atleti como si el pecho de Futre fuera una valla electoral. Solo 4 meses después arrasó en las elecciones municipales. Obtuvo la mayoría absoluta, conquistó 19 concejalías, 15 más que el PSOE y 17 más que los independentistas de San Pedro de Alcántara, y dejó sin representación al PP y a Izquierda Unida. Gil fue el primero en demasiadas cosas, y cuando no fue el primero fue quien más lejos llegó. Fue el primer gran populista, nuestro Trump, un Berlusconi con aroma cañí, el primer antisistema, el primero que entendió que la política también podía ser un negocio o un espectáculo en prime time. Tenemos un mundo entero para ti. Hemos buscado el mejor ritmo para crear una fiesta internacional. Desde Italia, Strangers. Desde México, Thalía. Desde Honduras, Banda Blanca. Y desde España, Susana Egea y Azúcar Moreno. Un viaje a través de la diversión más escogida. Acompañados de la picardía del irresistible Benny Hill y del humor refrescante de Félix el Gato, Pepe da Rosa, farsantes fingidos. Las noches de Tal y Tal, Jesús Gil y Janet Rodríguez te esperan. No pierdas el tiempo, ven a las noches de Tal y Tal. El sábado a las 22:45 horas, los sabores del televerano en tu pantalla, amiga. Es el amo, es el rey, el que controla, el que controla. Él es la ley, él es Jesús, Gil y Gil. Un tío diferente, un tío entre mil. Gil y tal, Gil y tal, y Gil y tal, Gil, superstar. Gil
y tal, Gil, y tal, y Gil.